La ciática o el dolor ciático son términos que escuchamos con frecuencia y quienes lo padecen ven afectada su calidad de vida porque se les dificulta realizar actividades diarias. ¿Qué es realmente el dolor ciático? ¿Qué tan peligroso es para nuestra salud? Además, ¿qué consecuencias también pueden llegar a tener? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para eliminarlo? Para aclararnos estas y otras dudas, hoy tenemos al doctor Jan Alexander Lin, especialista en medicina paliativa y también máster en medicina del control del dolor. Buen día, doctor, ¿cómo está? Bienísimo, Nancy, buen día, un placer estar aquí y muchas gracias por entrevistarme hoy. Ay, qué lindo, doctor. Yo quiero comenzar esa entrevista, ¿verdad? Ahora hablamos en la oficina cuando usted llegó temprano y tocamos siempre empezamos directo a la enfermedad, ¿verdad? Pero yo quiero empezar hoy diferente con usted porque usted hoy nos dio un mensaje muy bonito y es que a veces nada cuesta recordarle a alguien, aunque sea con un mensaje por el teléfono, te quiero mucho, estás bien, te mando un abrazo, ¿verdad? Qué bonito es ese pequeño detalle. Así es, así es. Yo creo que el día de hoy todo se vuelve como muy mecánico y muy saturado y cada vez hay más similitud entre hombre y la máquina, como que muchas veces uno se programa tanto que pareciera que uno es producto del esquema que tiene y no uno que era el que hace el esquema del día. Y recordemos de nuevo de que seguimos siendo seres humanos y Dios nos da algo muy bonito, muy especial, que es la individualidad. Entonces eso va en cada uno. Qué bonito poder recibir un mensajito de que mira, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pensé en ti. Sí. O antes se daba, yo no sé si todavía, cuando alguien pasa y va por alguna sodita, mira que te traje un pastelito, sí. ¿Verdad? Entonces uno dice, mira, sí, aunque puede decir, yo estoy de dieta, pero bueno, qué lindo que se acuerda de uno, ¿verdad? ¿Y eso le puede sacar una sonrisa a alguien? Yo siento que sí, y uno esparce un poquito de energía positiva, una alegría, en tanta tensión, ¿verdad? Y en tanto estrés que tenemos en la vida, cuando podemos utilizar una sonrisa, una palabra de aliento y como que iluminamos, ¿verdad?, la vida de la persona, porque la vida se ha vuelto como muy duro y seamos luz en este mundo, ¿verdad? Qué lindo, doctor. Bueno, con eso arrancamos y vamos a hablar sobre el nervio ciático. ¿Dónde se ubica, doctor? El nervio ciático, ¿verdad?, tiene muchas peculiaridades y ese es el tema muy lindo de hoy. Cuando yo me di cuenta del nervio ciático, yo digo, mira qué bonito, porque eso es uno de los temas que muchas veces las personas se pueden enredar. El nervio ciático se inicia en las regiones lumbares del cuerpo, se asocia también con las partes sacras y lo más interesante es que el nervio ciático, después de salir detrás de la columna, da como una vuelta hacia la parte de adelante, pero sigue quedando en la parte posterior. Se encuentra en la parte profunda, ¿verdad?, de lo que uno dice en el dorso, ¿verdad?, de los glúteos, el dorso del muslo, ¿verdad? Y ahí hace su recorrido. Eso es muy importante y es básico, Nancy, porque muchas personas piensan que todo dolor de pierna o todo dolor de muslo, ¿qué le dicen? Es que me duele la ciática, ¿verdad? Y yo no sé, inclusive me inquieta cuando yo escucho de profesionales de salud que le siguen el corriente a la gente, en vez de preguntarle, sí, lo suyo es de lo mismo, es la ciática. A veces yo le digo, mira, es que ¿cuál ciática? Si desde el conocimiento correcto anatómico, el ciático corre desde la parte posterior y se encarga de las partes posteriores. Técnicamente las partes anteriores, las partes mediales y las partes laterales no corresponden a ese territorio. Entonces una persona puede tener dolor en miembros inferiores, pero dolor en miembros inferiores no todo está en la parte posterior. Estamos hablando casi como de una 25-30% de posibilidad. Hay otras posibilidades de dolor de pierna, pero sí, la ciática es el dolor posterior de la pierna. ¿Y cuál es su principal función? La ciática cumple funciones muy importantes, ¿verdad? Se encarga no solamente, la gente dice ciática por el dolor, pero realmente la función principal de la ciática no es generar el dolor, tampoco es la sensibilidad, sino que es el que tiene que ver con la función muscular de todo el grupo, ¿verdad?, de los músculos en la parte posterior de la pierna.
Acordemos que nosotros tenemos dos acciones principales en cada extremidad, la de flexión y la de extensión, como la de jalar y la de empujar. En el caso de los miembros inferiores, la parte posterior se encarga de empujar. Ponerse de pie es empujar. Agacharse, bajarse es flexionar. Entonces, el músculo, el nervio ciático se encarga de darle orden y ejecutar la función de todo lo que tiene que ver con extensión. Y eso, cuando comprendemos cómo funciona, ahí entendemos por qué es la causa. Por eso es que la persona que tiene ciática le duele al ponerse de pie porque tiene que extenderse. Por eso le duele al subir escaleras. También. Por eso le duele quedar mucho tiempo de pie. Como por ejemplo yo tengo señores y muchas veces señoras también dicen, ay doctor, estoy tan atormentado de lo que yo tengo porque yo me veo bien y son señoras muy lindas, pero yo no puedo estar mucho tiempo de pie. Entonces son típicamente esas personas que quieren ir al banco, hacen la fila, pero no pueden estar mucho tiempo de pie. Y cuando optan por la fila preferencial, la gente lo ve de mala cara. Sí. Sí, porque realmente no es algo visible. No, no es visible, no es visible. Y eso es uno de los grandes tormentos de los pacientes que me consultan. Dice, doctor, vieras que yo, gracias a Dios, me veo bien, pero la gente no sabe lo que yo estoy pasando. Exacto, qué difícil, doctor, pero también hay personas que confunden términos. A menudo escuchamos diferentes términos que usan como sinónimos, como por ejemplo la lumbalgia y la ciática, piensan que son lo mismo. Correcto, correcto. Eso es una situación muy común. No quisiera decir error, pero sí es algo que no es acertado, no es el 100% acertado. Muchas veces existe un término en medicina que se llama lumbociática. Entonces es un término compuesto que se compone de dolor lumbar y el dolor ciático. ¿De acuerdo? No es propiamente lo mismo que la ciática. Si usted gusta, otro día, tema de otro día será, podemos hablar de eso. Pero hoy voy a aprovechar para decir diferencias fundamentales entre la lumbalgia y la ciática. La lumbalgia es un dolor en la zona lumbar, en las partes que estamos por encima de la cintura, por así decirlo. Generalmente se dice que la lumbalgia tiene un gran componente que es muscular. Entonces, no hay tantos tratamientos para lumbalgia. Y dichosamente no es una cosa mala que no tenga muchos tratamientos, porque al ser lumbar, acá posterior, muchas veces se resuelven solos, ¿verdad? Y no necesitan grandes cosas. Mientras que la ciática es un poco más compleja, porque la ciática es el nervio largo, grande. Le conté que la ciática es uno de los nervios más gruesos que tenemos. Sí, me estaba diciendo que es del tamaño de... Que tiene el grosor del pulgar de uno, ¿sí? Entonces ahí... Y es uno de los más largos. Es uno de los más largos, ajá. No el más largo, pero sí estamos en el top 3, creo. Entonces es uno de los... Cuando es grueso y cuando es largo, entonces tiene muchas posibilidades de tener problemas. Mientras que la ciática tiene que ver con cualquier problema a lo largo el recorrido de algo. ¿Me explico? Entonces, o sea, que ese dolor puede ser extenderse o cómo es. Puede extenderse. Exacto. Puede irse desde la parte del glúteo, nalgas, puede ir al muslo, puede ir a los gemelos, ¿verdad? Es muy doloroso, doctor. Y dependiendo de la severidad del asunto, puede ser muy doloroso o inclusive comprometer en el caminar de las personas. Sí. ¿Qué porcentaje, doctor, de la población puede llegar a padecer dolor ciático en algún momento de su vida? El porcentaje es bastante grande. ¿Y a partir de qué edad, más o menos? A partir más o menos de los 20 años, ¿verdad? Con un pico más o menos de 35 a 50, con claro descendencia, ¿verdad? Después de los 65. Sin embargo, también hay personas que tienen dolor ciático después de 65, 70 y generalmente esos son casos más graves, ¿verdad? Porque la ciática tiene mucho que ver con la actividad que uno realiza. Eso le iba a preguntar, ¿qué lo causa? Muchas veces la actividad física que las personas se ven obligadas a realizar, ¿verdad?
Y no solamente trabajo. Pasamos recientemente Día de la Madre, ¿cierto, Nancy? Nos vimos, gracias a Dios. Vimos, sí. Pero no solamente el trabajo, ¿no? La gente dice, mira, sí, y no solamente los hombres que trabajan duro fuera de la casa, aunque las mujeres trabajan muy duro fuera de la casa hoy también, pero muchas amas de casa, es que amas de casa trabajan un montón en la casa también, que para lavar, que para levantar objetos. O a veces para cocinar, y todo eso implica grandes esfuerzos que tienen que hacer en la parte dorsal. Esos esfuerzos pueden causar dolor lumbar, o sea, dolor ciático también. Y también hay gente que sugiere que el aumento del peso excesivo, ¿verdad? También es una de las causas de la ciática. Y vemos que la obesidad prácticamente es una de las grandes epidemias del siglo XXI, entonces es multifactorial. También en los deportistas pueden darse, porque muchas veces una caída, cuando uno da bicicleta, ¿verdad? Y se esfuerza más de la cuenta, a veces puede causar daños en las estructuras blandas que se encuentran en la parte glútea, como por ejemplo el músculo piriforme, el músculo piramidal, y entonces esos músculos también pueden colapsar, pueden pinzar el recorrido del nervio ciático. ¿Dónde están esos músculos, doctor? Esos músculos se encuentran en la espalda baja, cerca del hueso sacro, ¿verdad? Por donde colita, pasa, digamos. En la colita, en la colita. Hay gente que dice, mira, me duele la colita. Yo a veces digo, bueno, habría que examinarle, porque las personas definen las cosas diferente de acuerdo a su situación, ¿verdad? Actividad. Para mí, la colita es el coxis. Y el coxis se encuentra exactamente en la línea media corporal. Solamente hay un coxis. Pero hay gente que llama la parte baja de la nalga cola. Entonces ya comenzamos a tener diferencia en los términos. Entonces lo mejor es poder ir a donde un médico donde le acueste y le dice, aquí es, para confirmar, a ver si estamos hablando de la misma cosa. Usted dice una cosa y el médico creía que es otra cosa. Correcto. Bueno, y eso también es muy importante en el diagnóstico, doctor. Poder expresarle al médico cómo se manifiestan o cuáles son esos primeros síntomas. Tal vez si usted nos dice cuáles son los más comunes cuando llega el paciente a su consulta. Sí, es correcto. Hay que poder comentar al médico los síntomas. Y ojalá también encontrar un médico que te escucha. Porque hoy en día es muy frecuente que me dicen los pacientes, no me consta, que porque yo no acompaño a mis pacientes a ver otros médicos, ¿verdad? Dice, es que yo se lo dije a ese doctor o esa doctora y me dice, es de lo mismo. Entonces uno dice, Dave, ¿por qué es de lo mismo, verdad? A veces las pequeñas diferencias hacen grandes resultados, ¿verdad? Distinción de resultados. Generalmente la ciática tiene amplio espectro en presentación de síntomas. Puede ser desde un ardor, puede ser como desde un hormigueo hasta sensaciones punzantes y eléctricas y repentinas que le pueden agarrar a uno cuando está en actividad o cuando está en medio de algún movimiento. Acordemos que la ciática tiene que ver, el nervio ciático, la ciática es el dolor en el nervio ciático, y el nervio ciático tiene que ver con movimiento. Esa es su función principal. Entonces se interrumpe o aparece síntomas cuando está realizando el movimiento. Y es algo que, dicho sea de paso, es muy interesante que usted lo preguntó. Esa es la gran diferencia para mí como médico tratante de los dolores que son fijos. Como por ejemplo cuando uno habla de un dolor lumbar, generalmente la gente, las personas que son un poco más pesimistas dicen, ya está, es una hernia. Y las personas hoy en día, hernia igual es cirugía, ¿cierto? Pero si bien el dolor de hernia lumbar puede recorrer por todo el miembro inferior, y el dolor ciática también es la parte inferior, pero tiene presentaciones fundamentales, diferencias, porque el de hernia casi siempre es constante, mientras que el dolor de la ciática puede ser recurrente o episódico. A veces yo bromeo con los pacientes, con los estudiantes también digo, esas son las cosas que uno tiene que preguntar al paciente o escuchar muy bien al paciente qué es lo que dice para saber si es papa, si es chayote. Porque si hay una hernia discal, generalmente está comprometiéndose los nervios siempre
24/7. ¿Sí? Por eso se dice que el dolor es constante. Pero cuando se trata del nervio ciático, tenemos buena oportunidad de que no sea tejido duro los que están oprimiendo, sino que también lo puede afectar tejidos blandos. Y esos tejidos blandos pueden causar el dolor episódico. El tejido duro, como el disco, si maja, maja. No es que sale y entra, sale y entra. Entonces el dolor es constante. No puede ser como un dolor, ¿cómo se llama? De 7 a 4, como si fuera empleado público, ¿verdad? ¿Sí? Porque sí hay dolores que la gente dice, me duele cuando hago tal cosa. Y cuando no la hace, no me duele. Me duele cuando yo camino. Y yo pregunto, ¿y cuando usted se sienta, se acuerda? No. Entonces ya eso establecemos la ciclicidad o la característica episódica del dolor. Ya como que clínicamente uno va descartando posibilidades. Entonces, muy importante, si fuese un dolor de hernia, 24/7 generalmente. Si es un dolor de 7 a 4 como burócrata, es como que no es de tejidos duros. Tiene mejor pronóstico. Tiene mejor pronóstico si usted encuentra quién puede solucionarle. Pero si no encuentra, pues da lo mismo, el que es difícil, no se hace nada. ¿Y se puede manifestar en ambas piernas o solo en una? Otra característica muy importante. Generalmente la ciática se manifiesta en una sola pierna, no en dos. Hay situaciones que se asemejan a la ciática y en general hay situaciones que se asemejan para las causas del dolor, y uno en medicina eso lo llama diagnósticos diferenciales. A veces los diagnósticos diferenciales para los estudiantes de medicina o los médicos jóvenes se encuentran como, digamos, diferentes naipes en un mazo. Usted tiene ante una situación, lo que hay que ver es cuál es cuál. Hay diferentes posibilidades. No irse a una sola. A veces la vía no es escogencia única o no es falso y verdadero, sino que es cuestión de completar. Hay muchas posibilidades. Se puede manifestar similar, pero la causa es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, para saber si estamos ante una ciática, que es afectación del nervio ciático, o estamos ante afectaciones de otro tipo de situaciones, enfermedades, que puede dar el dolor ciático, o sea, los lados es importante. Como por ejemplo, ¿qué puede ser una causa de un dolor que se asemeja a la ciática pero bilateral? Bueno, puede ser un colapso en la vértebra, puede ser una infección vertebral, puede ser otra cuestión, pero que afecta ambos raíces, no las dos. Doctor, vamos a ir ayudándole a algunos televidentes que están haciendo sus consultas. Claro. Dice Mayra Méndez, tengo como una semana de un dolor en el muslo, baja a la pierna, siento como ardor, no he ido al médico. Ahí está lo primero, que ahora usted nos va a decir lo importante que es acudir. ¿Será la ciática?, le pregunta a ella. Bueno, a veces las personas lo toman como que se me va a pasar y no visitan al médico. ¿Eso sucede mucho? Eso sucede mucho. No es lo ideal, pero comprendiendo a las personas y viendo la situación, yo los comprendo totalmente, ¿verdad? Yo pienso que el médico debe ser alguien que está dispuesto a ayudar a las personas que lo buscan y lo necesitan a uno, y que están dispuestos a escuchar la opinión de uno. Porque vieras que a mí dicen que de todo hay en la viña del Señor. Y a mí me ha llegado a atender gente, y no digo gente porque no es solamente una, que llega al consultorio y dice, por cierto, me acaba de pasar la semana pasada, doctor, yo vengo a que usted me cambie el tratamiento. Yo, sí, porque yo cuando me senté a esperarlo, el paciente que estaba a la par me dijo que toma esto, y le hizo, bueno, yo quiero que usted me cambie el tratamiento. Yo, sí, es que cada cuerpo es diferente. Y yo, caray, sí. Ya viene a mí, ya viene al médico, no para que el médico le recomiende, le explore y le explique, sino que quiere que el médico haga lo que ellos quieren. Eso es ahí eso. Ahora, entiendo que las personas no siempre van porque muchos trabajan, muchos cuidan, muchos no tienen tiempo, pero regresando a la señora, un dolor de una semana de evolución, ¿verdad? Puede ser todavía un inicio, ¿verdad? Seguro de que puede observarse. Tiene mucha posibilidad de que sea una ciática. Esas características que son todavía dentro de la ciática, no pareciera ser nada más peligroso, pero sí, la ciática generalmente dura menos de 6 semanas, ¿verdad? Si estamos hablando de 7 semanas, 2 meses, eso probablemente no es simplemente una ciática.
debería de verse. Dice Jacqueline Villalobos, mi esposo lo operaron de una hernia en la columna hace un año, pero vieras que pasa con mucho dolor de espalda y la cintura. ¿A qué se debe? A veces le duelen las piernas. Sí, sí. Eso es una realidad y qué dicha por nosotros, qué mal por ellos que preguntan en el programa. Vieras que yo siento que el ser humano somos muy subjetivos por naturaleza y tendemos a ver, a creer y a pensar solamente en lo que a nosotros nos pasa. Pero cuando uno tiene oportunidad de estudiar un poquito más, como ser estudiante de medicina, como haber cursado medicina, uno como que ya no ve la hoja, sino que uno ve la rama o la planta en sí, y eso se llama estadística. No es infrecuente de que una persona, encontrarse con relatos de que personas que se operan de la columna y le siguen algunas de esas manifestaciones, ¿verdad? Yo creo que en caso de eso, lo que nos quiere decir es que la operación no fue totalmente concluyente y hay que ver qué se está oprimiendo, ¿verdad? El nervio en sí. Acordemos que el nervio asiático tiene su componente lumbar, tiene que su componente sacro, y el nervio asiático corre a lo largo del glúteo, muslo y pierna. Cualquier afectación en el trayecto del nervio asiático da la asiática. Entonces, por definición, problemas lumbares, hernias, listesis, artrosis y todo lo demás puede ser causas de la asiática en sí. La asiática es más que causas lumbares, pero causas lumbares puede dar ciática. Le consulta Yami Quiroz, doctor, un dolor que empieza en la parte lumbar, pero baja por la nalga y se extiende por el lado en la pierna izquierda, no por detrás, sino por el lado. Hasta los 2 dedos pequeñitos se me adormecen. ¿Eso qué puede ser si no es nervio ciático? Bueno, acordemos... ¿Esas son características también, doctor, del nervio ciático? Son características del dolor de miembros inferiores, pero no necesariamente del nervio ciático. Acordemos que el dolor del nervio ciático, bueno, hoy pudimos hablar de que el dolor del nervio ciático tiene que ver más que todo en la parte posterior. Si nosotros pensáramos la pierna como si fuera un rectángulo o ¿cómo se llama esa forma de 3 dimensiones que es como rectangular? Tiene alto, bajo y los 2 lados es como un cuadrado, ¿verdad? La parte de abajo posterior sí es territorio ciático. La parte anteromedial tiene que ver con el nervio femoral y a veces los nervios inguinales, ¿verdad? Puede también dar dolores en miembros inferiores. Probablemente no es netamente ciático lo que nos preguntan. Y sería un error tratarlo como si fueran solamente ciáticos. Claro. Doctor, ¿y cuáles tratamientos existen o recomienda usted? Los tratamientos del nervio ciático puede dividirse en 2 grandes categorías, ¿verdad? La gente, lo más común es que busca tratamientos sintomáticos. Y no está mal comenzar con tratamientos sintomáticos, porque acordemos que un gran porcentaje de ese tipo de dolores, Nancy, son autolimitantes y se pueden ir a los 6 semanas o antes de los 6 semanas. ¿Sí? Entonces los tratamientos para el dolor generalmente componen de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. Algunas veces podemos asociarle algún medicamento que calma la despolarización o la activación de nervios, porque el dolor ciático es un dolor de nervios. Entonces no hay que utilizar solamente antiinflamatorios, hay que utilizar medicamentos que calman la actividad nerviosa. ¿Y puede ser incapacitante ese dolor? Puede ser incapacitante. El dolor es incapacitante. Y a veces el tratamiento también le agrega lo incapacitante, porque el dolor del nervio ciático es que el nervio es prensado y emite mucho dolor. Entonces, para tratar ese dolor del nervio, uno tiene que dar el medicamento para que el nervio no suelte tanta información. Pero el problema está en eso. Recordemos que el cerebro, o sea, el nervio ciático es un gran nervio, pero donde tenemos más neuronas es en el cerebro. Y no tenemos medicamentos específicos que van al ciático, sino que los medicamentos actúan sobre todas las neuronas y actúan también en la parte cerebral. Por eso es que las personas dicen, yo me siento mal cuando me tomo ese medicamento.
¿verdad? Yo me siento mareado, siento que me falla la memoria y esa es la causa, porque como están actuando en todas las neuronas, no es específico en la parte ciática, ese es el pero del tratamiento en sí. Ese es el tratamiento sintomático, pero también hay que considerar el tratamiento de la causa. Para salir del tratamiento de la causa tenemos que saber si realmente es ciático, en qué segmento del ciático está afectándose, qué estructuras está afectando el nervio ciático y para proponer posibles soluciones. Doctor, sus recomendaciones finales. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? ¿cierto? Se nos fue. Se nos fue. Sus recomendaciones finales para todos los que están viendo esta entrevista. Bueno, recomendaciones finales. Primero, seguir viendo Buen Día. Porque Muchas yo gracias. creo que es una forma, es un espacio muy lindo que Aprendemos todos. Aprender todos, ¿sí? Correcto. Y todos aprendemos, yo también aprendo cada vez que vengo de las consultas de los televidentes. Porque una cosa es lo que uno ve en el libro, una cosa es lo que uno ve en las estadísticas, otra cosa son las preguntas que le pregunten a uno. Yo me imagino que si en algún momento yo tuviese que hacer una pregunta, a mí no me importaría si lo mío pertenece al 10% de la población o al 99%. Me importa que sea mi pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo primero. Segundo, cuando uno tiene algún dolor, eso nunca es normal que el cuerpo está avisando de algo que no está bien, ¿sí? Hay que tener cuidado con los dolores de inicio repentino. Hay que tener cuidado con dolores de aumento de intensidad. Hay que tener cuidado en el caso del ciático de que ya no es solamente dolor, sino que se acompaña de la debilidad, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de los dolores que se dan después de ciertos incidentes que son de instauración rápida, ¿verdad? Y dolores que no mejoran, sino cada vez empeora. Esos son signos de alarma que uno debería de acudir a un médico. Señales que hay que tener cuidado después de ir al médico, que la cosa no mejora, que la cosa persista o que hay empeoramiento de su presentación a pesar de estar cumpliendo bien el esquema terapéutico. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo esperamos pronto con el otro tema, ¿verdad? El que dijimos. A la orden, doña Nancy. Si usted desea contactar al doctor Jan Alexander Lin, puede hacerlo a los teléfonos 2272-9370 o al 8583-7472, también por medio del WhatsApp, por texto, 8480-4224. Ahí están apareciendo en pantalla. ¿Están correctos, doctor? Creo que sí. Okay. Yo tengo las cosas apuntadas, nunca me los aprendo de memoria. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.